Bienvenidos a la clase virtual de Zootecnia e Historia. Los objetivos de la clase Zootecnia e Historia son que el alumno conozca qué es la zootecnia y la importancia de la misma, se interiorice acerca de la evolución que sufre la zootecnia en el mundo y en el país, conozca la evolución de la ganadería en el país. La evaluación de esta clase se encuentra en el trabajo práctico número 1. Lo pueden bajar directamente desde el campus. Veamos qué es la zootecnia. De las muchas definiciones que tenemos, como la de Burcherac, la de Gasparín o la de Cuenca, podemos decir que todas ellas relacionan la explotación de los animales para aumentar su rendimiento económico. La definición que prefiere la cátedra es la del doctor Enrique García Mata, que dice que zootecnia es la ciencia que trata de la mejora de los animales mediante el perfeccionamiento de los métodos de reproducción, higiene y alimentación en función económica. Como vemos, esta definición la podemos dividir en varias partes que la vamos a analizar en la próxima diapositiva. Cuando en la definición habla de la mejora de los animales, debemos entender que esta mejora tiene el objetivo de producir el mayor rendimiento de acuerdo a los requerimientos humanos. Por ejemplo, cuando en el cerdo era importante la producción de grasa, estos animales tengan mejor rendimiento en producción de grasa porque la necesitaba el ser humano. Cuando surgieron los aceites vegetales, la grasa perdió valor y aumentó el precio de la carne, por lo tanto se mejoraron los animales para que sean más productores de carne y dejaran de producir grasa. A esto se refiere lo que dices de mejora de los animales. Siempre la mejora es con el objetivo de producir mejor o mayor cantidad lo que necesita el humano. Cuando habla mediante el perfeccionamiento de los métodos de reproducción, se refiere a dirigir la multiplicación de los animales, eligiendo los ejemplares más acordes con la finalidad de mejorar las actitudes productivas. Se entiende por higiene a todos los factores que, proveniendo del exterior, hacen sentir sus efectos sobre los animales, en sentido positivo o negativo, sobre las cualidades productivas. Al conocer estos factores, nos permite modificarlos, salvarlos, disminuirlos, en función de la meta productiva que nosotros tengamos. Por ejemplo, el calor es un factor muy importante en la producción lechera, ya que la vaca de leche es muy sensible al estrés por calor. Ya veremos en la clase de medio físico cómo podemos hacer para atenuar el efecto del calor sobre la vaca lechera. La alimentación es un factor que podría estar incluido dentro de higiene, pero debido a su gran importancia se lo considera por separado. La alimentación hace posible moldear los animales de acuerdo a las necesidades o a las inclinaciones del mercado. Cuando hablamos de función económica, vemos que esta finalidad nunca debe ser descuidada, ya que los animales son bienes de capital y tienen que dar una renta acorde de la misma. Toda la producción que realiza la zootecnia es en función económica. Tengan siempre en cuenta esto. La función del veterinario como zootecnista es obtener de los animales la mayor producción posible, siempre y cuando sea económicamente rentable. ¿Qué significa esto?
Muchas veces nosotros podemos tener una producción muy alta, pero para lograr esa producción, los insumos que tenemos que invertir en el animal son de un costo mayor al costo de venta de esa producción, por lo tanto, son económicamente negativos. Entonces, la función del veterinario es obtener la mayor producción siempre y cuando sea económicamente rentable. Podríamos decir que en esta materia vamos a ver los principios que se aplican en la crianza y en la explotación de los animales, ya sea mejorando el medio ambiente o la alimentación, con el fin de aumentar los rendimientos productivos y perpetuar esos progresos mediante la aplicación de las leyes de la genética. La relación del hombre con los animales ya comenzó en el Paleolítico y fue evolucionando a partir de ese momento, desde 2,5 millones de años a 10.000 años antes de Cristo. El hombre era nómade, vivía en cuevas, era cazador oportunista, principalmente recolector, utilizaba herramientas de piedra y fue en esta época cuando domesticó al perro, incorporándolo a su grupo familiar. En el Neolítico, desde los 10.000 a los 4.000 años antes de Cristo, fue el periodo donde hubo el gran cambio cultural del hombre. Se volvió sedentario, empezó a desarrollar la agricultura y en lugar de cazar los animales, comenzó a criarlos, surgiendo así la ganadería. Los persas sobresalieron en la domesticación y cría de equinos. Los egipcios domesticaron y criaban asnos y bovinos. Los griegos y romanos domesticaron casi todo tipo de animales. Si nos referimos también al orden en cual fueron domesticados, podemos decir que en primer lugar fue el gato, que se domesticó entre 10.000 y 9.000 años antes de Cristo por parte de los egipcios. De 8.500 a 8.000 años antes de Cristo se domesticaron los bovinos y los ovinos. De 7.500 a 7.000 años antes de Cristo se domesticaron los cerdos y los equinos fueron los últimos en domesticarse en 2.500 a 2.000 años antes de Cristo. En la Edad Media ya aparecieron tratados sobre agricultura y ganadería, influenciados por la civilización árabe que en ese momento ocupaba el norte de África y España. Pero el verdadero mejoramiento de los animales comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII con lo que fue la Revolución Industrial, en 1760 en las Islas Británicas. Esta revolución industrial generó modificaciones en las sociedades urbanas, puestos de trabajo, haciendo que la población rural emigrara hacia las ciudades. Esto generó dos situaciones que se potenciaron una a la otra. Por un lado, al disminuir la población rural, se generó menor cantidad de alimento, y por el otro, al aumentar las poblaciones en las ciudades, hubo aumento de las demandas de productos agropecuarios, principalmente la carne. La demanda de ganado vacuno requirió el mejoramiento de los animales, buscar animales que crecieran más rápido, de mayor precocidad y con mayor terneza de la carne. Es así que surgió el que es considerado el primer zootecnista de la historia, llamado Robert Bakewell. En la próxima diapositiva analizaremos los principios zootécnicos que creó este hombre y que aún hoy se consideran válidos. Robert Bakewell, para obtener animales de mejor rendimiento,
desarrolló experimentos y generó teorías, como hoy lo haríamos a través del método científico. Como resultado de sus trabajos experimentales, desarrolló algunos principios que aún hoy constituyen la base de la crianza práctica actual. Los principios de Bakewell los resumía en frases poco comprendidas en su tiempo, como ser lai vigilai, cuya traducción resulta difícil, pero en esencia significa que toda cosa engendra a su semejante, o es como lo que engendra. Bakewell era un convencido de la utilidad de la conformación externa para seleccionar sus reproductores. Por eso conservaba los que mejor se ajustaban a sus propósitos, los que tenían menor desperdicios, o sea, huesos más cortos, cabezas pequeñas, etc. Hay que tener en cuenta que en esa época no existían registros de antecedentes genealógicos y su método, por lo tanto, era realmente efectivo. También fue pionero en seleccionar los animales por la calidad de la carne. Estaba convencido de que era posible producir animales con carnes más tiernas que las duras y secas de los animales no mejorados de esa época. Bakewell tuvo preferencia por los animales que daban muestras de engordar desde la más temprana edad, o sea, con alta precocidad. Esa fue una de las causas de la superioridad de las razas mejoradas sobre las razas comunes o no evolucionadas. Otro axioma de Bakewell era breed to beast, es decir, aparear lo mejor con lo mejor. El cumplimiento de este axioma lo llevó a aparear animales sin tener en cuenta el grado de parentesco, produciendo casos de estrecha consanguinidad debido a que sus animales eran los superiores a la media. Inició el método de control o prueba de los reproductores, lo que hoy llamamos prueba de progenie, para estudiar la capacidad de transmitir características a la descendencia. Para ello arrendaba sus reproductores a otros criadores y los que mostraban esa capacidad luego eran utilizados por él. Otra de sus grandes concepciones fue la de comprender que los animales para producir debían contar con las posibilidades de una buena alimentación. Y en ese sentido fue el iniciador del cultivo del nabo forrajero. De lo expuesto anteriormente deducimos que Robert Bakewell le dio mucha importancia a los factores de la herencia y la alimentación. Con los conocimientos actuales comprendemos que al aparear lo mejor con lo mejor, en cuanto a lo morfológico y fisiológico, o sea, no solamente por la conformación exterior, sino también por sus antecedentes y actitudes para transmitir esas características, estaba asegurando las condiciones y actitudes de la descendencia. Su éxito no fue solamente desde el punto de vista técnico. El peso medio de los bovinos faenados aumentó de 168 kilos a 363 kilos. El de los ovinos pasó de 13 kilos a 38 kilos. Como ven, fue un avance importantísimo en el rendimiento de los animales. La obra de Bakewell tuvo varios discípulos que en diferentes regiones de Gran Bretaña y otros países europeos dieron origen a numerosas razas bovinas, ovinas y porcinas que constituyen la base de la ganadería actual. Por ejemplo, Benjamin Tonkin funda la raza Hereford. Los hermanos Collin fundan la raza Yorktown. Y en Escocia, Hugh Watson crea la raza Aberdeen Angus, las cuales son las tres razas que predominan en el país que conocemos como razas británicas. El mejoramiento de los animales continúa en la actualidad. Tenemos herramientas como ser la inseminación artificial, el trasplante embrionario, la clonación y en el futuro la ingeniería genómica,
que nos permitirán seguir avanzando en el mejoramiento de los animales que tenemos actualmente. Uno de los mejores ejemplos de la selección zootécnica lo tenemos en los cerdos. Debido a su corto ciclo, se lo ha cambiado de acuerdo a la demanda de los mercados. A partir del jabalí, que tenía un desarrollo de un 70% en el tren anterior y un 30% en el tren posterior, en la Edad Media se pasó a un cerdo tipo grasa, o sea, tenía un 50% en el tren anterior y un 50% en el tren posterior. Este animal era un excelente productor de grasa porque en ese momento la grasa se utilizaba para la fritura, para cocinar, para las velas, etcétera, etcétera. A partir de 1950, cuando aparecieron los aceites vegetales, el valor de la grasa disminuyó y aumentó el precio de la carne, de la proteína. Es así que se modificó la forma del cerdo, teniendo un 70% en el tren posterior y un 30% en el tren anterior. Se prefiere el tren posterior porque ahí están los cortes de mayor valor, como son el lomo, el jamón, etc. En la actualidad eso se está modificando, porque adquiere valor la paleta. Así, el cerdo tiene un 60% de desarrollo en el tren posterior y un 40% en el tren anterior. Como verán, hemos dado vuelta a la forma del cerdo en cuanto a la distribución del peso y en cuanto al tipo de producción que estamos buscando. En esta parte vamos a ver la evolución de la ganadería y la zootecnia en el país. La historia de la zootecnia y la ganadería en la Argentina se puede dividir en tres épocas. La primera, que denominaremos colonial, se inicia en los tiempos de la conquista cuando los españoles trajeron los animales domésticos y terminan en los albores de nuestro siglo pasado. La segunda, que puede llamarse mestización o de cruzamiento absorbente, se inicia a principios del siglo XIX en forma más o menos espaciada, hasta alcanzar su máxima intensidad entre 1850 y 1870. La tercera época, o de mejoramiento progresivo, abarca desde esa fecha y continúa en la actualidad. Cuando los españoles llegaron a América, los únicos animales domesticados en el continente eran la llama por parte de los incas y los pavos por parte de los aztecas. No había en el continente bovino, ovino ni equino. Cristóbal Colón trajo los primeros animales domésticos en su segundo viaje a las Américas. Se estableció en Santo Domingo el primer centro de multiplicación de animales. A partir de ahí fue hacia el norte, hacia lo que hoy es Estados Unidos, y hacia el sur, hacia lo que es la región del Perú. En el Perú se estableció el segundo centro de multiplicación y a partir de ahí se distribuyeron por toda América del Sur. Al virreinato del Río de la Plata llegaron por tres caminos. Uno por el Alto Perú, el segundo directamente desde España y el tercero desde Paraguay. En realidad, quien trajo los primeros animales domésticos a nuestro territorio fue Pedro de Mendoza, que fundó la primera vez Buenos Aires trayendo un lote de equinos, que después fue abandonado cuando despobló la ciudad. En 1580, Juan de Garay vuelve a fundar Buenos Aires y trajo desde el Paraguay 500 bovinos por arreo. Parte de esos bovinos se escaparon, se hicieron salvajes y se empezaron a reproducir en lo que hoy es la llanura pampeana. Así surgió el ganado cimarrón, que pasó a ser de propiedad comunal. Así surgieron las vaquerías, donde solo se aprovechaba el sebo y la grasa, dejando abandonado el resto de la carne.
En esa época también aparece el antecesor del gaucho, los gauderios, que eran personas nómades sin oficio ni ocupación, que concurrían a las vaquerías para cazar los animales y cueriarlos. Para poder separar los animales que tenían propietarios de los cimarrones, la solución fue el empleo de la marca a fuego en el cuero de los animales. La primera registrada en los archivos del Cabildo de Buenos Aires fue la de Francisco Salas Videla, que la oficializó el 19 de mayo de 1589. Con el resguardo de la línea de fortines se fueron estableciendo las primeras estancias, como la del Rincón de Noario en Magdalena, la provincia de Buenos Aires. El saladero dio un cambio en la economía colonial, ya que permitió utilizar la carne que se desperdiciaba en las vaquerías. Por medio de la salazón, se lograba transformar un producto perecedero como la carne fresca en uno no perecedero. Así surgió el tasasco, que es un trozo de carne salado y deshidratado, el charqui, que es un producto más antiguo, que es la carne sometida al procedimiento de salado en tiras durante 24 horas y después exponerla al sol para su secado, y la cecina, que es el tasajo guardado en grasa. El primer saladero fue el de Agustín Bright en Argentina, que estaba en la ensenada de Barragán, en el Riachuelo. En el periodo de mestización hubo tres hechos muy importantes. El primero fue el afincamiento definitivo de las estancias. Esto fue posible gracias a dos invenciones de ese momento. El primero fue el balde volcador. ¿Por qué? Porque permitía sacar agua de los pozos y permitía que las estancias estuvieran lejos de los cursos de agua normales o superficiales. El segundo fue la delimitación de los campos. En un primer momento los campos se delimitaron con los elementos que había en su superficie, generalmente matas espinosas o si no piedra. Así surgieron las ramadas o las pircas, pero después comenzó a desarrollarse o se inventó el alambrado. Primero fue Richard Newton el que comenzó con este alambrado, pero tenía el inconveniente de que había utilizado un alambre muy grueso, de más o menos un lápiz, sobre poste de hierro también, lo que hacía que fuera difícil de trabajar y muy costoso. Posteriormente, Albach empezó a utilizar un alambre mucho más fino que lo sostenía con poste de ñanduay, haciendo así que fuera más práctico y más económico. La verdadera estabilización ocurrió cuando Joseph Leyden creó el alambre de púas, porque hizo un alambrado mucho más sólido. El que le dio un empuje definitivo al alambrado en la Argentina fue el presidente Sarmiento, el cual facilitó la importación de alambre y se le dieron créditos a los estancieros para que pudieran delimitar su superficie. Otro hecho muy importante en este periodo fue la época de merinización, donde se introdujeron representantes de la raza merino para mejorar e ir absorbiendo las razas criollas que había en ese momento. José Albardén, por ejemplo, introduce ejemplares mejorados, 10 carneros y 20 ovejas. El embajador Hanley, en 1810, introdujo 100 ovejas merino, y con eso se fue absorbiendo la raza criolla. El tercer hecho es el inicio de la importación de reproductores de pedigrí. En 1823, John Miller importa el toro tarquino de la raza Yorto. Esta acción se continúa luego en el periodo de mejoramiento progresivo con Leonardo Pereira,
que importa ejemplares de la raza Hereford, el toro Niágara, y en 1880 Julio Roca importa ejemplares de la raza Orlando, ejemplares de productores lecheros, overo negro. Ahora voy a destacar los hechos más importantes del periodo de mejoramiento progresivo, aparte de la importación de las dos razas que hablamos anteriormente. En 1866 se creó la Sociedad Rural Argentina, que tuvo una gran importancia debido a que ella abrió los libros genealógicos para ir incorporando las diferentes razas traídas al país. De 1878 a 1879 fue la campaña del desierto. Provocó una estabilización de la ganadería, ya que eliminó los malones. En esa época también Carlos Guerrero importa la raza Aberdeen Angus, que es la tercera raza británica que entra al país. En 1876 entran los barcos frigoríficos, Le Frigorifique, y en 1877 Le Paraguay. En 1883 se crea el primer frigorífico argentino, que estaba en la localidad de San Nicolás. Después siguen una otra serie de frigoríficos en Zárate, por ejemplo. En 1899 hubo una epidemia de fiebre aftosa en Europa, lo cual facilitó la entrada de nuestras carnes refrigeradas a ese continente. En 1935 se insemina por primera vez con semen fresco. En 1941 se introducen nuevas razas, como pueden ser el Nelore y el Brahman o el Charolais. En 1955 se comienza a usar semen congelado. En 1956 se crea el INTA y en 1957 se crean los consorcios CREA. A partir de 1960 aparecen las asociaciones de criadores de diferentes razas que comienzan a dirigir los planes de selección, direccionando la misma para aumentar la producción. En 1970 comenzó la expansión sojera, facilitada por un nuevo orden jurídico, la presencia de la soja transgénica y por un paquete tecnológico cerrado que facilitaba su explotación. Como ven, la superficie sembrada de soja pasó de más o menos 7 millones de hectáreas a 20 millones de hectáreas. Compárenlo con la producción de girasol y trigo, que si bien disminuyeron, no lo hicieron en esa proporción. ¿Qué significa esto? Que la superficie sembrada de soja fue arrebatada a la ganadería. La ganadería pasó a regiones marginales porque no podía competir económicamente con la producción de soja. En el siguiente cuadro se comparan el número de explotaciones agropecuarias y la cantidad de cabezas de ganado entre 1988 y 2002. Vemos que el número de establecimientos ha disminuido, sin embargo, el número de cabezas totales se mantuvo o en algunos casos se incrementó, por ejemplo en bovinos. ¿Qué significa esto? Que si bien el número de productores disminuyó, hubo una intensificación en la producción debido a la tecnificación. La fiebre aftosa siempre ha sido una enfermedad que actuó como barrera para la exportación de nuestras carnes, principalmente a Europa y a Estados Unidos. A partir del año 1990, SENASA comenzó el plan de erradicación en todo el país. En 1996 se declaró libre de aftosa con vacunación. En 1999 fue libre de aftosa sin vacunación y en el año 2000 se declaró al país como libre de aftosa. Esto es lo que permitió una nueva perspectiva en la exportación de carne al entrar en el circuito mundial no aftósico.
En febrero del 2007 se declaró nuevamente al país libre de aftosa con vacunación, debido a que pasaron algunos casos, principalmente en la zona de Formosa, de Jujuy, de Salta, que provenían desde Paraguay y desde Bolivia. El país es libre de encefalitis espongiforme bovina, o sea, del mal de la vaca loca, que esa fue una resolución de SENASA 1389 del año 2004. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la carne argentina sobre las carnes de otros países como puede ser Estados Unidos o Europa.